La mañana amanecía tranquila en el corazón del campo. El aire fresco impregnaba cada rincón y el murmullo de los pájaros acompañaba la rutina diaria. Tutieu salía al huerto con una cesta llena de pepinos recién cortados, mientras Uri concentrado martillaba una a una las tablas de madera para terminar un mueble. Todo parecía formar parte de esa paz sencilla que solo la vida rural puede ofrecer. Pero aquella calma estaba a punto de romperse. De repente apareció Viet con paso firme y un gesto enigmático en el rostro. Entre sus manos traía un papel doblado. Una lista misteriosa que parecía pesar más de lo que aparentaba. No eran muchas las palabras escritas, apenas unos pocos nombres, pero cada uno de ellos podía significar un cambio radical. Porque a veces lo que parece un simple papel encierra secretos capaces de transformar destinos enteros. La mañana en la granja amanecía serena, envuelta en esa calma especial que solo el campo sabe regalar. Los primeros rayos de sol acariciaban la tierra húmeda, mientras el canto alegre de los pájaros llenaba el aire de melodías vivas. A lo lejos el murmullo de un pequeño arroyo se mezclaba con la brisa, creando una sinfonía natural que invitaba a la tranquilidad. En medio de este paisaje idílico, Tutieu avanzaba despacio hacia el huerto. Llevaba en sus manos una cesta vacía dispuesta a llenarla con el fruto del trabajo paciente de la tierra. Se inclinaba con cuidado entre las plantas, arrancando uno a uno los pepinos que crecían frescos y brillantes bajo el sol de verano. El pepino, tan sencillo y humilde, era para ella mucho más que un alimento. Cada fruto representaba salud y frescura en los días calurosos. Su pulpa jugosa, repleta de agua, no solo aliviaba la sed, sino que también aportaba fibra y nutrientes esenciales. En pleno verano se convertía en un aliado indispensable para cuidar el cuerpo y mantener la vitalidad. Tutieu lo sabía bien. Por eso cada pepino que recogía llevaba consigo la esperanza de ofrecer algo valioso, tanto para quien lo comprara como para sí misma. Mientras tanto, en un rincón del patio, Uri se encontraba completamente absorto en su labor. Frente a él, reposaban varias tablas de madera cortadas y preparadas con paciencia. Con gesto meticuloso tomaba las medidas necesarias, asegurándose de que cada pieza encajara a la perfección. Después, el eco de los golpes del martillo resonaba en el aire, firmes, seguros, llenos de determinación. Poco a poco las piezas de madera fueron tomando forma hasta dibujar la silueta de un nuevo mueble. El sol de la mañana iluminaba su rostro y las gotas de sudor que perlaban su frente eran prueba del esfuerzo físico que exigía aquella tarea. Sin embargo, lejos de mostrar cansancio, sus ojos brillaban de satisfacción. Había en su mirada un destello de alegría serena, esa felicidad que solo nace cuando uno trabaja con las manos y con el corazón. Uri no construía aquel mueble para sí mismo. Su propósito era mucho más generoso. Imaginaba cómo Tutieu podría utilizar ese armario espacioso y resistente para organizar mejor sus pertenencias. Quería ofrecerle un lugar donde cada cosa encontrara su sitio, donde la vida en la granja resultara más cómoda y ordenada. Cada golpe del martillo no era solo un gesto mecánico, sino una declaración silenciosa de cariño y compromiso. El mueble se convertía en un símbolo tangible de su esfuerzo por crear un hogar más cálido, funcional y acogedor. En cada clavo, en cada unión de la madera, Uri ponía una parte de sí mismo. Al cabo de un rato, Viet llegó a la granja. Uri, que aún tenía las manos manchadas de polvo y sudor de la madera, se las lavó rápidamente antes de recibirlo.
Con gesto serio lo invitó a pasar al interior de la casa. Allí, tras unos segundos de silencio, sacó de un cajón un papel arrugado por el tiempo, una lista vieja amarillenta pero cargada de significado. No era un documento cualquiera. Se trataba de un registro con los nombres de antiguos empleados de la empresa Tianchong, una compañía cuyo nombre seguía siendo una herida abierta para Tu Tieu y su familia. Detrás de aquellas letras se escondían recuerdos dolorosos, sombras del pasado, que aún no habían encontrado justicia ni explicación. Uri sabía bien que desenterrar la verdad sobre lo sucedido años atrás no sería tarea sencilla. Había intereses ocultos, secretos enterrados y silencios que pesaban demasiado. Sin embargo, también estaba convencido de que aquellos ex empleados eran la clave. Ellos habían estado allí, lo habían visto todo. Y solo sus testimonios podían iluminar los rincones más oscuros de aquella historia. Mirando fijamente a Viet, Uri le habló con firmeza. Debía hacer todo lo posible por localizar a varias de esas personas. Entre ellas dos resultaban especialmente importantes, el contador y la secretaria. Eran quienes habían manejado documentos, números y detalles internos de la empresa. Si alguien podía revelar lo que realmente ocurrió, eran ellos. Viet tomó la lista con las dos manos. Recorrió con la mirada los nombres escritos, sabiendo que detrás de cada uno había un fragmento de verdad, esperando a salir a la luz. No era un encargo fácil. Algunos podrían haberse mudado, otros quizá ya no quisieran hablar, y había quienes podrían temer represalias. Pero aún así aceptó el desafío. «Haré todo lo que esté en mis manos», dijo con voz decidida, aunque en el fondo sabía que el camino sería arduo. La voz de Uri se volvió más grave, cargada de determinación. Solo estas personas conocen la verdad de lo que ocurrió en el pasado. Si logramos encontrarlas, sabremos quién estuvo realmente detrás de la quiebra. Sus palabras resonaron en la pequeña habitación como una sentencia. Viet se quedó inmóvil por un instante. Su mirada se entrecerró mostrando una mezcla de duda y preocupación. El peso de aquella revelación no era pequeño. Era evidente que el camino que se abría ante ellos no estaría libre de riesgos. Finalmente Viet respiró hondo y con un gesto de resolución asintió. «Puedes confiar en mí», respondió con voz firme, aunque un matiz de inquietud lo delataba. «Haré todo lo posible, pero debes prepararte. Esto puede resultar mucho más peligroso de lo que imaginas». En ese instante no hicieron falta más palabras. Ambos comprendían perfectamente la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. Reabrir viejas heridas significaba enfrentarse a secretos enterrados durante años, secretos que muchos habrían preferido mantener ocultos para siempre. El silencio se apoderó de la estancia, roto solo por el sonido distante del viento golpeando las ventanas. Uri sabía que al buscar la verdad, inevitablemente, despertarían fuerzas que no querrían ser descubiertas. Y Viet entendía que cada paso dado los acercaría a un terreno lleno de peligros, donde la lealtad y el miedo se entrelazarían de maneras impredecibles. Pero también sabían que no había marcha atrás. Una vez tomada la decisión, la búsqueda del pasado se convertiría en un viaje sin retorno. El misterio de la quiebra, las sombras detrás de aquel desastre y los nombres que figuraban en la lista se alzaban ahora como piezas de un rompecabezas que debía resolverse. Porque al final perseguir la verdad no solo significaba revelar quién había estado detrás de todo, sino también descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger lo que más querían. La conversación llegó a su fin.
y Viet, con la lista aún en sus manos, se despidió lentamente antes de perderse por el camino de tierra que conducía al pueblo. El portón se cerró con un sonido leve y la calma volvió a adueñarse del lugar. En el patio, Uri retomó su rutina como si nada hubiera pasado. Se inclinó sobre las tablas de madera, ajustando cada pieza con precisión y golpeando los clavos con firmeza. El eco metálico del martillo resonaba rítmico, marcando un compás que intentaba devolver normalidad a la mañana. Poco a poco la silueta del armario comenzaba a definirse sólido y práctico, fruto de su dedicación y paciencia. A simple vista, todo parecía volver a la normalidad. La brisa suave movía las hojas, el canto de los pájaros acompañaba el trabajo y el olor de la madera recién cortada impregnaba el aire. Era la estampa típica de la vida en el campo, sencilla y apacible. Pero bajo esa aparente tranquilidad se escondía otra realidad. La atmósfera llevaba consigo un matiz distinto, casi imperceptible, como una sombra que nadie quería reconocer. Porque aunque Uri martillara con calma, su mente seguía atrapada en los nombres escritos en aquella lista. Cada golpe contra la madera era también un recordatorio de que tarde o temprano los secretos del pasado saldrían a la luz. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay là một ngày yên bình ở trang trại của Tử Tiêu. Tử Tiêu xách giỏ ra vườn, hái những quả dưa chuột tươi ngon để đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Cô vừa thu hoạch vừa chia sẻ lợi ích của dưa chuột, mát, nhiều nước và tốt cho sức khỏe. Trong lúc đó, ở trang trại, Uri chuẩn bị những thanh gỗ. Anh tỉ mỉ đo đạc, đóng đinh, dần hoàn thiện một chiếc tủ mới chắc chắn để Tử Tiêu có thêm chỗ sắp xếp đồ đạc. Tiếng nhạc búa vang lên và cùng khung cảnh yên bình nơi trang trại cho thấy sự gắn bó và tình yêu mà Uri dành cho Tử Tiêu. Khi Việt đến, Uri đưa cho cậu một tờ danh sách. Đây là danh sách những nhân viên cũ của công ty Thiên Trường mà trước đó mẹ Tử Tiêu từng nhắc đến. Uri nghi ngờ có uẩn khúc trong vụ việc công ty bị phá sản, nên nhờ Việt tìm lại một vài người quan trọng, đặc biệt là kế toán và thư ký, để có thể làm chứng cho sự thật năm xưa. Việt nhận lời, dù biết việc này không hề dễ dàng. Cuộc trò chuyện khép lại, Việt rời đi. Trong sân, Uri quay trở lại với công việc, tiếp tục ghép những mảnh gỗ, chỉnh từng chiếc đinh để hoàn thiện chiếc tủ. Khung cảnh bình dị nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất những sự bất an, giống như ngọn lửa âm ỉ đang chờ bùng lên từ những cái tên trong danh sách kia.